Mi marido desaparecido llegó a casa, pero sé que no es él. Historia de terror. Mi marido desapareció hace 6 meses. Un día salió a trabajar y nunca más volvió a casa. Fue un shock horrible para todo el vecindario, porque cosas así simplemente no sucedían en nuestro pequeño barrio. La policía inició una investigación y la vigilancia del vecindario envió a grupos de registro, pero nadie encontró ninguna evidencia que indicara lo que le había pasado a mi marido. Nuestras familias estaban devastadas. Recientemente los carteles que faltan han sido retirados o empapelados. Las actualizaciones de la policía se volvieron menos frecuentes y disminuyeron. Así que por difícil que fuera admitirlo, decidí aceptar que mi Rick no iba a volver. Hasta que lo hizo. Hace una semana yo estaba en el jardín trasero regando mis petunias, cuando escuché que la puerta del jardín se abría. Miré hacia esa dirección y ahí estaba, exactamente igual que el día que desapareció. El mismo pelo rubio, los mismos ojos azules brillantes. Yo estaba en shock. Cuando le pregunté dónde había estado, dijo que no lo sabía, que no podía recordar nada de los últimos 6 meses. Toda nuestra familia y amigos estaban fuera de sí con alegría. Casi no nos lo podíamos creer. De hecho, eso es lo que pasó, que yo no me lo podía creer. No puedo decirle esto a nuestra familia y tampoco puedo ir a la policía. Pero sé que el hombre que está ahora mismo a mi lado no es mi marido. No sé qué hacer. Sé que debería ser feliz, pero no lo soy. Estoy aterrorizada. Algo de toda esta situación hace que se me erice la piel. La mañana después de que Rick apareciera en casa, le hice una taza de té. Cuando se la entregué, él tomó un cubo de azúcar y lo dejó caer en su taza. Eso me dejó en shock porque mi marido nunca puso un cubo de azúcar en sus bebidas. Siempre insistía en que le arruinaba el sabor. Sin embargo, este hombre tomaba azúcar. Una noche me desperté alrededor de las 2 de la mañana para ver la cara de Rick a centímetros de la mía, mirándome con los ojos en blanco. Le pregunté, cariño, ¿qué estás haciendo? Y no respondió, solo me miraba fijamente. Entonces de repente sonrió y dijo, lo siento, cariño, a veces no puedo creer que esto sea real. Luego se dio la vuelta y se volvió a dormir. Sé que debes estar pensando que quizá tuvo un accidente o algo así, que lo dejó con algún tipo de lesión cerebral traumática que le hizo olvidar cosas de su vida, y por eso estaba tan cambiado. Pero la razón por la que estoy segura de que este hombre no es mi marido es porque no tiene una cicatriz. Si realmente fuera Rick, tendría una cicatriz en el costado de la frente con la forma del palo de golf con el que lo golpeé. Pero no tiene nada. Honestamente, voy a salir esta noche a desenterrar mis petunias para asegurarme de que su cuerpo todavía esté ahí abajo. Historia aterradora de una seguidora con su niñera psicópata. Mi hermana tiene 4 años y yo tengo 10. Estábamos jugando cuando llegó nuestra niñera para cuidarnos mientras nuestros padres trabajaban. Nuestra niñera decidió sacarnos al jardín para tomar un poco de aire. Cuando salimos nos quedamos viendo las nubes y de repente nuestra niñera nos llamó para comer. Yo y mi hermana nos miramos con cara rara ya que la niñera hacía un momento estaba fuera con nosotras. Cuando nos fuimos a dormir ese día recuerdo haber escuchado la voz de mi niñera diciéndome la próxima serás tú. Cuando desperté me di cuenta de que estaba en un hospital. Le pregunté a mi mamá que qué había pasado y ella me dijo que la niñera le había cortado los dedos a mi hermana con un cuchillo. La niñera por la noche agarró a mi hermana llevándola al ático y ahí fue cuando le cortó los dedos. Mi hermana después de eso empezó a volverse loca. Empezó a perseguirme con un cuchillo por toda la casa. No creo que sea una psicópata, pero no es nada normal. Pasó algo extraño en la cabaña del bosque de mi tío. Historia de terror de Reddit. Mi tío tenía una cabaña en el bosque, en Wisconsin. Yo solía pasar el verano ahí con mi tío y mis 2 primos. Una mañana, cuando tenía unos 10 años, mi tío nos despertó bruscamente y nos dijo que era hora de ir a pescar. Todavía era muy temprano, todos estábamos muy confundidos, porque afuera estaba completamente oscuro, y de todos modos, ¿quién iba a pescar tan temprano? Mi tío nos empujó hasta el muelle, donde guardaba su pequeño bote de pesca, y rápidamente nos hizo subir y se subió también. Empezamos a avanzar con el bote en el lago. En ese punto yo y mis 2 primos estábamos un poco asustados por la rareza de la situación. Pensamos que tal vez estábamos siendo castigados porque mi tío había ido a cortar leña la mañana anterior y no podía encontrar su hacha por ningún lado, y nos acusó de haber jugado con el hacha y habérsela perdido. En el bote no estábamos hablando. Nos sentamos, mis primos y yo, bajo una manta en la proa del barco mientras mi tío miraba con ojos desorbitados hacia la costa y agitaba furtivamente una linterna delante de nosotros. Llegamos a donde estaba la cabaña del amigo de mi tío, al otro lado del lago, y entramos en su casa. Nuestro tío nos dijo que nos quedáramos allí.
y su amigo y él cerraron las puertas y se fueron. Regresaron mucho después del amanecer. Mi tío, cuando vino a buscarnos, nos dijo que era hora de que nos fuéramos a casa. Todos pensábamos que era muy extraño todo. Quería que nos fuéramos de la cabaña días antes de lo previsto. Pero éramos niños, así que nos dejamos llevar. Mi tío estuvo callado durante todo el largo viaje, de vuelta a la ciudad. Muchos años después mi tío me confió cuál era la razón de esto. Nos llevó a esa casa porque se despertó a las 3 de la madrugada, con un extraño ruido, afuera de la cabaña. Él salió a investigar cuando un pino enorme cayó directamente sobre el estrecho camino de la entrada, bloqueándonos el paso. Él enfocó con la linterna y vio a un hombre que sostenía su hacha. Nos habían llevado a la cabaña porque mi tío y su amigo volvieron a la cabaña de mi tío, mientras uno cortaba el pino para que quedara el camino libre, mientras el otro hacía guardia con un rifle. Nunca encontraron el hacha. Historia aterradora con una amiga imaginaria. Cuando mi hijo tenía unos 3 años, tenía una amiga imaginaria en su habitación con la que hablaba todo el tiempo. Nos contaba historias sobre cosas que ella le contaba y también le oíamos charlar con ella antes de acostarse. Nos parecía muy tierno al principio. Al cabo de unos meses mi hijo nos dijo que ya no era amigo de ella. Pensamos que había superado la fase de verla, así que nos sorprendió que siguiera hablando con ella por la noche. Es entonces cuando empezó a no querer irse a la cama y a tener muy malas pesadillas. En algún momento empezamos a hacerle muchas preguntas sobre su amiga imaginaria. Habíamos asumido que era una niña pequeña, pero aparentemente, según él, tenía 47 años. Vivía en la pared y él dejó de ser amigo de ella porque ella quería que la empezara a llamar mamá. Se llamaba algo así como Margaret. Lo más escalofriante fue cuando nos dijo que ella quería que él fuera a vivir a la pared con ella. Mi hijo le había dicho que no quería hablar más con ella, pero ella simplemente no se quería ir. Al final nos mudamos de casa y es cuando dejó de hablar de ella. Lo curioso es que cuando yo estaba embarazada de él, viviendo en esa misma casa, solía tener sueños con una señora sentada en una mesa en nuestro dormitorio. En este sueño la señora solía tejer y me hacía escuchar sus consejos sobre la crianza de los hijos, mientras sus 2 hijos veinteañeros estaban sentados en una mesa en silencio. Personas cuya casa está embrujada, ¿cuál es tu historia? Esta es una pregunta de Reddit y voy a leer en primera persona lo que contestaron algunas personas. La primera dice así: en nuestra última casa, cuando nuestra hija tenía alrededor de 2 años, estaba hablando en su habitación. Entramos a ver qué pasaba. Estaba de pie en su cuna, mirando hacia el rincón más alejado de su habitación. Le preguntamos que qué estaba haciendo, y ella dijo, hablando con el hombre. Le preguntamos, ¿quién? Y señaló la esquina y dijo, el hombre. Dijo un nombre, pero no recuerdo cuál era. Luego empezó a hablar de otra cosa y actuó como si nada. La segunda historia dice así: la casa donde vivíamos con la familia estaba en el bosque. Allí habían muchos tipos diferentes de fantasmas. Ancianas felices que jugaban con los niños pequeños, fantasmas fríos caminando o sentados a tu lado, incluso algunos malvados. Todo el mundo había sentido algo allí. Mis hermanos habían oído a gente subir escaleras muy rápido cuando estaban solos en la casa. Escucharon a alguien subir las escaleras del sótano corriendo mientras golpeaba las paredes. Mis hermanos corrieron y se encerraron en su cuarto y llamaron a mi abuelo. Miraron por las ventanas y vieron que algo los miraba fijamente. Más tarde contrataron un equipo de trabajo para renovar la casa, y los trabajadores hablaban sobre lo espeluznante que era el sótano. Llegó un día en el que se negaron a trabajar más allí. Renunciaron al trabajo y solo dijeron que eso estaba embrujado. No quisieron especificar nada. Mi prima de 9 años veía a una niña muerta. Historia de terror de una seguidora. Un día fui al cumpleaños de una prima. Ella estaba cumpliendo 9 años. Los niños jugaban afuera en el patio de la casa mientras que todos los adultos estaban adentro bebiendo y comiendo. Yo por lo general no me gusta mucho ingerir alcohol, así que era la única que estaba en mis 5 sentidos. Escuché que los niños afuera hacían mucho ruido, así que salí afuera, a preguntarles qué pasaba. El único que pudo decir qué pasaba fue mi hijo de 8 años. Dijo, es que mi prima dice que escuchó algo extraño y está llorando mucho. Entonces yo fui a buscar a mi primita, y la encontré por la salida que daba a la calle, llorando desconsolada. Le pregunté que qué tenía, y me dijo que había escuchado rugidos de un animal afuera y que le había asustado mucho. Entonces yo le dije que a lo mejor había sido un perro, ya que los vecinos tenían perros. Le dije que no se preocupara y que no tuviera miedo. Se calmó un poco y yo me metí adentro de la casa nuevamente, pensando que mi primita ya estaba calmada. Cuando vino una de las niñas que estaba afuera a decirme que mi primita se había ido a su cuarto llorando sin parar. Obvio nadie le iba a checar,
que estuviese bien, ni sus papás porque todos estaban en plena celebración. Subí a su cuarto y la encontré en el piso llorando sin parar, y me senté al lado de ella para charlar y preguntarle qué sucedía. Y ella me dijo que su amiga imaginaria había llegado a su fiesta y le dijo que todos iban a morir esa noche. Dijo que su amiga estaba muerta, que la seguía por todos lados. Yo traté de que me explicara todo y me decía que la empezó a ver desde que ella empezó el kinder, la guardería, y que la niña siempre venía y le decía que si le contaba a sus papás serían los primeros en morir. Cabe mencionar que ella ya estaba en tercero de primaria. Yo le pregunté que de dónde venía su amiga y me explicó que del cementerio, que ahí fue cuando me espanté demasiado, porque cerca de su casa había un cementerio, y mi primita no tenía ni idea que había un cementerio cerca de su casa. Yo le expliqué que a lo mejor era producto de su imaginación y que no tenía que asustarse. Cuando algo así le sucediera, que solo tenía que rezar mucho. Yo decidí contarle a su mamá y ella se espantó mucho y se preocupó y decía que su hija nunca le había mencionado nada al respecto de lo que le sucedía. Pasaron los días y un día estábamos en una celebración familiar, celebrando en la nueva casa de mi prima, ya que se habían mudado. La mamá de mi prima mencionó que había visto sombras y mi esposo también las había visto. Entonces cuando yo decidí sacar el tema de nuevo de lo de mi prima, de lo que veía en la casa anterior, y el papá de ella se molestó y dijo que por qué yo nunca les conté nada. Entonces la mamá le mencionó al papá que ella sí que se lo había explicado a él, pero él no le había prestado atención por estar enfocado en su trabajo. Contó que un día le marcaron de la escuela para decirle que mientras estaban en clase de gimnasia, la niña entró en shock y empezó a llorar mucho diciendo que su amiga imaginaria había llegado a la escuela para matarla por haber contado todo. Sí, nos espantó bastante todo lo que sucedía con la niña. Hoy no sé si la niña sigue viendo cosas porque casi no la veo. Espero que no, porque siempre que lo pienso me da mucho terror. Historia aterradora que le sucedió a una seguidora y a sus amigas en un hostal, mientras me maquillo. Una vez hace poco nuestro colegio nos llevó de convivencias a mí y a mi curso. Pensábamos que nos lo íbamos a pasar genial, pero no fue así. En el sitio, que era como una especie de albergue, estuvimos 2 noches. Yo dormía con 2 amigas más. El hostal era un poco viejo y la señora que era la dueña tenía unos 70 años aproximadamente. Ella desde que llegamos actuó un poco rara, pero no le dimos importancia. Esa noche, cuando nos íbamos a ir a dormir, escuchamos unos ruidos como de golpes en la pared, y automáticamente mis amigas y yo nos miramos y decidimos ir a ver qué era. Cuando bajamos a la planta de abajo nos asomamos y vimos a la que era la señora mayor sentada en el sofá, así que decidimos subir a la habitación. Justo cuando nos habíamos metido escuchamos los ruidos otra vez, pero esta vez bajamos más rápido, y lo que vimos fue a la señora pegada en la pared hablando en otro idioma. Estábamos tan asustadas que subimos y nos dormimos, aunque no mucho. A la mañana siguiente la señora no actuaba raro, así que fuimos a preguntarle qué tal durmió ayer. Nos dijo: muy bien, gracias, dormí del tirón y no me desperté ni para beber agua, y se rió. Desde ahí no hemos vuelto y nuestros profesores no nos creen. Una seguidora fue a la casa de la hermana de su abuela y algo aterrador sucedió. Hace 6 años yo tenía 11 años. Estaba de vacaciones en la casa vieja que tenía una de las hermanas de mi abuela llamada María. Mi abuela tenía 2 hermanas. María era la menor, Sara la del medio y por último Lucía, la mayor, mi abuela. María y Lucía siempre estuvieron muy presentes en mi vida, pero Sara yo ni siquiera sabía que existía. Hasta los 10 años, que fue cuando mi abuela me contó sobre Sara, pero no tenía ni una sola foto de ella. Mi abuela me dijo que Sara falleció muy joven y que no había alcanzado a conocerme. Al principio fue choqueante. Pregunté a mi abuela de qué había muerto Sara y ella solo bajó la cabeza. Yo sentía que tenía una actitud muy rara y me empecé a sentir incómoda. Sin embargo, lo dejé pasar pensando que ella la había borrado de su vida como una forma de pasar el duelo y que por eso no me lo contó. Entonces yo estaba en la casa de María. Era una casa muy vieja, como una cabaña hecha prácticamente de madera. Tenía 2 pisos y una terraza en el piso de abajo. Estaba la cocina, el living y un baño. En el segundo piso había 3 habitaciones, la suya y de su marido y 2 de huéspedes, y en la terraza un playroom al que ya no subían. En el playroom había una televisión muy vieja como de este estilo. Mi tía abuela María se ofreció en intentar encenderla para que yo pudiese verla y no estuviese tan aburrida. Le dije que sí y a la noche su marido llevó un colchón a la terraza para que yo pudiera ver la televisión antes de dormir, como les había pedido. Entonces esa noche empecé a mirar la televisión, un programa que daban, y la televisión empezó a entrecortarse, así que empecé a apretar los botones que tenía, pero no hacían efecto. Entonces pensé que eran los cables, y cuando corro un poco la televisión vi que el papel tapiz estaba despegado y se empezaba a rasgar lentamente. Empecé a sentir escalofríos aunque estuviera prendida la estufa.
Detrás del papel tapiz en la pared estaba escrito el nombre Sara con color gris. Me dio curiosidad y quería seguir rasgando el papel, pero escuché un ruido detrás mío y me asusté. Se estaba abriendo un baúl viejo. Parte 2 de mi perfil. Historia aterradora de una seguidora en la casa de la hermana de su abuela, parte 2. El baúl viejo estaba lleno de juguetes y forrado de un papel de ositos, así que me acerqué y empecé a sacar el papel. Bajo el papel, el baúl era de una madera vieja, con un papel pegado que decía propiedad de Sara. Entre paréntesis decía premios, trofeos, medallas. Yo era muy pequeña y no entendía mucho lo que estaba pasando, pero tenía claro que era algo paranormal. Pero no me sentía tan triste ni asustada, de hecho quería seguir investigando. Empecé a buscar a todos lados. Había algo adentro mío que me pedía seguir buscando. Me di cuenta que una tabla del suelo estaba medio despegada. La levanté y había una caja con información policial de Sara y la investigación de su muerte. Mientras leía empecé a escuchar un mini llanto de una niña pequeña y ya empecé a asustarme y empecé a llorar. Acomodé todo como estaba. Tenía miedo y me quería ir a toda costa. De ahí bajé a la habitación y le dije a María, que ahora le tenía miedo, que me dolía la barriga. Ella me dio medicinas pero no las quise tomar. Así que llamó a mis padres para que me buscaran. Mis padres llegaron al amanecer. De camino a casa les dije que en realidad no me dolía la panza, sino que había tenido una pesadilla. Le conté todo a mi hermana mayor. Ella se quedó boquiabierta, pero no me creía, así que en unos meses volví a ir. Pero esta vez no estaba sola. Cuando subimos a la terraza el papel no estaba rasgado, el baúl estaba bien y cerrado y la madera del suelo no estaba levantada. No sé qué fue lo que sucedió, pero no pienso volver a esa casa nunca más en lo que queda de mi vida. Historia súper aterradora y escalofriante de una seguidora. Dice: verás, yo tengo un tío que vino deportado de Estados Unidos. Cuando llegó aquí fue directo a la casa de mis abuelos. A él lo deportaron porque según está loco. Ya tenía meses aquí y siempre hacía problemas con mis abuelos. Cabe recalcar que mi abuelo era diabético, entonces no podía tener emociones muy fuertes. En uno de esos problemas, mi tío le fue a gritar a mis abuelos pensando que era culpa de ellos lo que le pasaba. Mi abuelo enfermó muchísimo más, a tal punto que ya no podía comer porque no le pasaba nada. Según mi tío, mi abuelo tenía un carro de él, pero mi abuelo lo había usado desde hacía 16 años y pues por eso peleaba mi tío. Lastimosamente mi abuelo falleció de tantas emociones fuertes causadas por mi tío. Obviamente mi tío se quedó con este carro. Días después del fallecimiento de mi abuelo, según mi tío, cuenta que lo vio bajar hasta su casa y se metió al carro. Mi tío al ver eso salió corriendo a verlo, pero cuando abrió el carro ya no había nadie. Según mi mamá, mi abuelo está atormentando a mi tío porque no le perdona que le gritara por algo tan simple como un coche, y que lo seguirá haciendo. Imagina que vives con tu familia en una casa donde no paran de pasar cosas paranormales y aterradoras, a las que intentáis no darle mucha importancia, pero llega un día que te enteras de lo que pasó en esa casa con los antiguos dueños, y todo cobra sentido. Pues esto le pasó a una seguidora y su historia dice lo siguiente. Cuando era pequeña mis padres compraron un terreno en el cual construyeron una casa grande con un gran patio trasero. Nosotros somos una familia conformada por 5 mujeres, un hombre y mis 2 padres. Mi hermano, al ser el único hombre entre nosotras, siempre dormía aparte. Él tenía su propia habitación, la cual estaba al lado del baño de la casa. Su cuarto no tenía luz, pero a él no le importaba, no le daba miedo. Una madrugada nos despertaron los gritos de mi hermano en su cuarto. Mis papás asustados fueron corriendo para ver qué es lo que pasaba. Mi hermano llorando les dijo que del baño salió una mujer con vestido blanco muy pálida y con cadenas en los pies. Mi padre no creía en todo tipo de cosas paranormales en ese tiempo, así que pensó que tal vez estaba drogado y estaba imaginando cosas, ya que mi hermano estaba en plena adolescencia y era un poco rebelde. Mis padres decidieron ignorarlo, pero nosotras quedamos asustadas desde ese día. A partir de ahí todo empezó a ponerse muy tenso en esa casa. Ocurrían cosas extrañas, tanto de día como de noche. Caían cosas de la nada, siempre se oían pasos. Incluso a veces estábamos jugando en el patio y escuchábamos que nos hablaban desde adentro de la casa cuando no había nadie. Mis padres siempre buscaban lo lógico, ya que no creían en nada paranormal. Hasta que una noche mi padre se despertó para ir al baño. Él cuenta que esa noche escuchaba del cuarto de mi hermano un sonido muy raro y muy fuerte, como si alguien estuviera golpeando la pared. Dice que cuando se fijó no había absolutamente nada, pero de repente empezó por toda la casa un olor muy fuerte a azufre. Él prendió todo y despertó a mi madre y le contó lo que había escuchado. Desde ese día empezaron a creernos, sobre todas las cosas que decíamos que pasaban raras en esa casa. Ellos buscaron a una curandera, una persona que vino a hacer una limpia. Empezó a rociar agua bendita, mientras ordenaba a los espíritus que nos dejaran tranquilos. Las cosas se calmaron desde ese día, dejaron de pasar cosas raras. Pero un día empezó de nuevo, esta vez más fuerte. En las noches el olor a azufre se penetraba por toda la casa.
Mi hermano siempre se despertaba diciendo que escuchaba el sonido de las cadenas moviéndose por toda la casa. Las personas que llegaban de visita decían que sentían una sensación muy rara, una vibra muy mala. Mi mamá, harta de todo, puso la casa a la venta. Como era una casa muy bonita y grande, no tardó nada en venderla. Cuando nos fuimos de ahí todo cambió para mi familia. Mi hermano cayó en las drogas, mis hermanas peleaban constantemente. Mi papá le fue infiel a mi madre cayó en una depresión y fue internada en un hospital psiquiátrico, porque casi se quita la vida. Ahora, muchos años más tarde, una vecina, la cual tiene un don, me dijo que yo tengo algo muy fuerte que me sigue a todos lados, y que si yo lo tengo, mi familia también. Y hace poco mi mamá me contó algo. Me dijo que poco después de haber vendido la casa, unos cristianos fueron a contarle lo que había pasado. Le dijeron que antes en ese terreno había una casa que fue quemada por un hombre, el cual torturaba a su mujer y la amarraba con cadenas. Y quemó la casa con él y su mujer adentro. El hermano pequeño de una seguidora veía cosas en una casa y luego se enteraron de la historia. Esta historia me la ha contado una seguidora. Y dice: mi madre me contó que cuando mi hermano tenía unos 4 o 5 años, él veía cosas que otros no veían. Ellos vivían en Italia, en una casa antigua, pero muy bien cuidada. Mi hermano siempre se asustaba cuando veía la esquina de la habitación y decía: la bruja está ahí, dice que soy malo, yo no soy malo. Mi madre pensaba que solo eran imaginaciones, hasta que mi hermano gritaba eso y se hacía pis encima. Un día mis primos, mi tía y mi madre cogieron una cámara y empezaron a grabar la habitación. Salieron de la habitación y esperaron mientras escuchaban a ver si pasaba algo. Luego de un rato entraron y lo que grabó les dejó con la boca abierta. La cámara había grabado que una silla se balanceaba como si alguien estuviera sentado ahí. Luego los cajones se empezaron a abrir fuerte. Pasado esto se fueron de esa casa. Luego de un tiempo fueron a vivir a una casa con mi tía y mi hermano. Esa casa estaba construida desde 1956 y desalojada. Ahí había un pozo que estaba tapado. Era una casa de 2 pisos, en el segundo piso había un balcón. Mi madre entró a la casa y mi hermano se quedó con mi tía afuera. Cuando de la nada mi hermano dice: en el balcón del segundo piso hay 2 personas mirándome, un señor y una niña, tienen sangre. A lo cual mi tía se quedó pálida. Ella no le dijo nada a mi madre. Luego de un rato, cuando ya se iban a ir, mi hermano se acercó al pozo y les dijo: y aquí hay una niña mirándome, ella se ha muerto aquí. Mi madre y mi tía cogieron a mi hermano y salieron corriendo. Luego mi madre le preguntó al dueño que qué pasó en esa casa, y el dueño les dijo que una niña se había muerto en ese pozo. Entonces, tras la pérdida de esa niña, el padre y la hermana de la niña se quitaron la vida. Mi hermana y yo acabamos de comparar historias de nuestra infancia sobre criaturas que creíamos imaginar, pero ahora todo encaja. Historias de terror que compartió alguien en Reddit. Mi hermana y yo estábamos recordando nuestras vivencias favoritas de la infancia cuando decidí contarle sobre las criaturas que solía pensar que veía detrás de nuestra antigua casa. Hace varios años estábamos viviendo en el noroeste de Oregón. Vivíamos en Santa Elena en una casa con una gran área boscosa detrás. Siempre jugábamos y explorábamos ese lugar. A veces veía movimientos que no alcanzaba a divisar bien qué podía causarlos. Cada vez que me fijaba para ver qué era, alcanzaba a ver 2 figuras. Una era alta, súper larga. Caminaba a 4 patas y tenía aspecto enfermo. Cuando la observaba con atención, simplemente se adentraría más en el bosque hasta desaparecer. Parecía no tener pelaje, solo un poco de pelo en las piernas y cuello. Siempre parecía tener las orejas grandes o unos cuernos, no puedo estar segura. Nunca pude distinguir su cara. Cada vez que saltaba era como si perdiera su forma e incluso cambiaba constantemente a medida que se perdía en la arboleda. La segunda figura era la que me asustaba más. Tenía las piernas largas y caminaba a 4 patas, pero el cuerpo era desproporcionadamente más grande que las piernas. También parecía que tenía más pelo que la otra criatura. Siempre la veía justo antes o después que la primera que describí. De la segunda figura pude ver su cara. Tenía los ojos enormes, blancos sin pupilas. A veces la sorprendía observándome desde detrás de los árboles. Ambos seres eran del tamaño de un caballo grande o algo así. Las primeras veces que las vi estaba sumamente asustada y siempre sentía que me estaban observando. Pero después de un tiempo me acostumbré a verlas y les susurraba saludos, aunque algo siempre me decía que no debía acercarme. Le conté todo esto a mi hermana y ella comenzó a enloquecer, diciéndome que vio exactamente lo mismo. Me dijo que siempre pensó que eran extraños amigos imaginarios, pero ahora sabemos que fueron reales. Padres, ¿qué es lo más aterrador que sus niños han dicho? Esta es una pregunta que hicieron en Reddit y voy a leer en primera persona lo que contestaron algunas personas. Mi hija de 4 años siempre pensaba que los sonidos del agua pasando por la tubería de la cocina eran lobos blancos gruñendo, así que el sonido siempre la asustaba. Un día estaba sentado en la cocina y me dijo: papá tenía razón, los lobos blancos no son malos, son nuestros amigos. Eso me alegró, ya que llevaba intentando convencerla de no tener miedo a ese sonido, así que le dije: claro que sí, hija, ellos nos protegen, son nuestros amigos. Luego le pregunté qué le hizo saber que los lobos blancos nos protegían. Ella me respondió: siempre que los lobos blancos gruñen,
El hombre que se arrastra en mi cuarto deja de jalarme y se esconde. La segunda dice así. Cuando mi hijo tenía 3 años, nuestra gata dio a luz a 3 gatitos. Mi hijo preguntó si les podíamos hacer pequeñas cruces para los gatitos. No pregunté al respecto, solo le seguí el juego y pensé que era una especie de obsequio para los gatitos. Mientras hacía las cruces con palitos de fósforos, mi hijo me dijo, las cruces son demasiado pequeñas. Y yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Entonces me dijo algo que me hizo cuestionarme muchas cosas. Me dijo, si las cruces son muy pequeñas, no podremos clavar a los gatitos en ellas. Y aquí la tercera y más espeluznante. Cuando mi hijo era pequeño, de unos 3 años, él tenía una forma de gatear muy rara en la que arrastraba su frente en el suelo. Eso de por sí era bastante espeluznante. Una noche gateó por el pasadizo hasta mi cuarto arrastrando su frente en el piso. Llegó hasta mi cama, se paró y me miró fijamente a unos pocos centímetros de mi rostro. Y hizo el sonido de un gato, miau. De pronto se metió en la cama y se puso a llorar. Me dijo que estaba muy asustado y durmió con nosotros esa noche. Otra noche estaba muy asustado por un monstruo en el sótano. Así que fuimos abajo y no vimos nada, por supuesto, pero justo cuando apagué la luz, mi hijo me apretó la mano muy fuerte y me dijo, está justo detrás de nosotros. Me asusté un poco, pero posiblemente lo más aterrador que hizo fue cuando un día le grité por comportarse mal y por la noche escondió su cabeza bajo su manta. Hice ver que no lo veía y dije, ¿dónde estará mi pequeño Jorge? Él bajó lentamente la manta y con una mirada muerta y tenebrosa dijo, muy pronto me llevaré a tu pequeño Jorge por completo, solo espera. Fue realmente espeluznante porque me habló con el tono y forma de hablar de un adulto, no de un niño pequeño de 3 años. Desde ese día me replanteé todo lo que creía sobre lo paranormal. Historia de terror de una seguidora que dice haber visto a Slenderman cuando era pequeña. A los 6 o 7 años estaba obsesionada con los creepypastas. Los veía siempre. En esos tiempos yo dormía en el mismo cuarto con mi abuela y mi abuelo porque me daba mucho miedo dormir sola. Pasó un tiempo y ya tenía 8. Seguía viendo creepypastas, hasta que en un momento mi madre me da la idea de remodelar mi pieza para que empezara a dormir sola en mi propio cuarto. Yo acepté feliz porque iban a remodelar mi cuarto. A las semanas ya estaba todo listo para yo dormir sola. Empecé a dormir sola, pero había algo que me atormentaba todas las noches. Y yo sin saber qué era porque me levantaba todos los días en la madrugada y tenía que ir a dormir al cuarto de mis abuelos para ya no tener miedo. Tal vez esto que voy a contar no me lo crean, pero así fue. Lo que recuerdo de esa noche es haberme ido a dormir sola. Me acosté y me dormí. Mi abuela siempre tenía la costumbre de venir a verme por las noches cuando era pequeña para ver si ya estaba durmiendo. Simplemente abría un poco la puerta y se fijaba y se iba. Yo en ese tiempo no dormía con la puerta completamente cerrada, así que como de costumbre me desperté en la madrugada, pero en ese día en particular sentía algo raro cuando me desperté. No sé qué hora habrá sido, pero supongo que eran como las 2-3 de la mañana. Me desperté con la habitación toda oscura, y la puerta estaba entreabierta. Me fijé en la puerta y vi a mi abuela ahí parada, y yo le dije, «Mami, ¿eres tú?». Y ella no me respondía. Le volví a preguntar, pero no respondió, simplemente se fue. Yo me quedé plasmada porque no sabía qué estaba pasando. Tenía tanto miedo que me puse a llorar, solo era una niña de 8 años. Pasaron 2 minutos cuando vi una sombra de un hombre muy alto. Por lo alto que era, no le veía la cabeza, ya que mi puerta no llega hasta arriba. Vestía un traje negro con una corbata roja y era muy pálido. Era muy parecido a Slenderman. Yo pensé que estaba soñando, pero no, estaba despierta. Me podía mover y hasta gritar. Lo primero que se me vino a la mente fue quedarme inmóvil esperando a que, sea lo que fuera, eso se fuera. Pasaron 5 minutos y yo los sentí eternos. Tenía tanto miedo que grité. Le grité a mi abuela y en ese momento esa cosa desapareció de mi puerta. Cuando me di cuenta de que esa cosa se había ido, lo primero que se me pasó por la mente fue salir corriendo al cuarto de los abuelos. Fue un momento inolvidable. Pasé tanto miedo esos minutos que se me quedó marcado en la memoria. Historias paranormales de Reddit mientras me maquillo. La primera dice... Varias personas que han estado en mi casa me han dicho después que vieron a una mujer con un vestido azul. De hecho, yo misma la había visto 2 veces. La primera vez que la vi fue cuando desperté en medio de la noche y la vi inclinada sobre la cuna de mi bebé. Inmediatamente me senté y ella simplemente se desvaneció. Me sentí un poco loca porque en ese punto todavía no sabía que más gente la había visto. Pasado un tiempo estaba haciendo la compra en un supermercado cuando una señora pasó por mi lado y me dijo, a ella le gusta el bebé. Me detuve y le pregunté qué estaba diciendo y la mujer dijo, a la mujer de tu casa le gusta el bebé. La segunda historia dice, cuando era niño tenía parálisis del sueño constantemente. Cada vez que tenía parálisis del sueño veía a un hombre alto y sombrío al lado de mi cama. Él me hablaba, me contaba cosas que sucedían al día siguiente. En una de estas parálisis él me dijo que era el diablo, pero que no debía tenerle miedo.
Sin embargo, fueron pasando las noches y cada vez se volvía más distorsionado y horroroso. La última noche que lo vi me dijo que si lo volvía a ver después de esa noche no despertaría del sueño. Con 7 años estaba horrorizado. Desde ese día no he dormido una noche completa nunca más. Y la última dice: cuando era niño mi padre nos llevaba a mí y a mis 2 hermanas a un museo que está en mi ciudad y nos encantaba, pero de repente dejó de llevarnos ahí. Años más tarde me dijeron por qué. Cada vez que mi padre nos llevaba allí nos tomaba fotos, y en estas fotos siempre aparecía una cara extraña sobre mi hermana pequeña, por lo que decidió dejar de llevarnos allí. Historia de terror de Reddit que contó una chica que le pasó de pequeña. Aproximadamente una semana antes de mi 10º cumpleaños, fui a la tienda de la esquina de mi casa a comprar algo. Un hombre que nunca había visto antes me siguió y empezó a hablar conmigo camino a casa. Me saludó y me dijo que su nombre era Dr. Ramsey. También me dijo que era pediatra. Yo caminé en silencio sin responderle. Sin embargo, él no dejaba de hablar. Me preguntó si mis padres estaban buscando un pediatra, y que si era así él podía ser mi pediatra. Me preguntó mi nombre y me dijo que mi cabello era hermoso, entre otras cosas. Afortunadamente estaba al lado de mi casa, así que fui corriendo. Entonces no lo sabía, pero ese fue el comienzo de una situación aterradora. El Dr. Ramsey empezó a aparecer constantemente, casi todos los días, así que yo al final se lo comenté a mi madre. Y entonces empezaron las llamadas telefónicas. Mi padre un día me sentó en la sala y me dijo que le dijera todo sobre el Dr. Ramsey. Me dijo que no estaban problemas, pero que necesitaba decirle la verdad. Yo le dije que no le había dado ningún dato personal. Y mi padre me preguntó que entonces cómo sabía mi nombre. Resulta que eso no era todo lo que sabía. También sabía el nombre de mi hermana y tenía el teléfono de nuestra casa. Llamaba varias veces al día, pero a mí y a mi hermana no se nos permitía contestar, así que no sabíamos lo que les decía a mis padres. Una noche, uno de mis hermanos nos dijo que lo que le decía a mis padres el Dr. Ramsey era que nos iba a lastimar, primero a mí y luego a mi hermana. Mis padres llamaron a la policía, pero no había mucho que pudieran hacer. La situación empeoraba y de repente mi vida como la conocía se detuvo. Ya no podía caminar sola a la escuela, no podía jugar afuera. En varias ocasiones el Dr. Ramsey trató de entrar en nuestra casa y en otra ocasión encontramos a nuestro perro muerto en el jardín. Todos estábamos devastados, pero la policía dijo que no había pruebas de que fuera él y lo dictaminó como accidental. Sus llamadas poco a poco se volvieron más informativas. Nos decía quién estaba en casa y quién no, como si todo el rato nos estuviera espiando. En otra ocasión vino a buscarme a la escuela haciéndose pasar por mi padre. Una noche me desperté y bajé a la cocina, y vi ahí sentado en la oscuridad a mi padre. Sobre la mesa tenía un arma. Dijo que estaba cansado de esperar a que el Dr. Ramsey nos hiciera algo para que la policía actuara. Me senté un rato con él y luego me envió de vuelta a la cama. Y entonces todo terminó, el Dr. Ramsey desapareció. No sabemos cómo desapareció, pero a veces me pregunto si fue mi padre esa noche. No lo sé y no estoy segura de querer saberlo. Historia aterradora de una residencia de ancianos, contada por alguien en Reddit, mientras me desmaquillo. Había cuidado de una señora mayor sin familia que vino cuando su esposo falleció. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía usualmente eran palabras que no tenían mucho sentido. Yo me sentía mal por ella porque desde que había llegado muchos de los residentes del área que parecían disfrutar pasar tiempo con ella, habían fallecido en un corto periodo de tiempo. Ella ponía una foto de cada uno de ellos junto a la foto de su difunto marido, y fotos de más personas que probablemente eran de su familia, y las tenía para recordarlos. Siempre sentí pena por ella, y le mostré una atención especial y nos volvimos cercanos. Parecía injusto que tuviera tan mala suerte y seguía perdiendo personas que le importaban. Un día me miró y dijo, claro como el agua, cariño, creo que ya terminé, y me entregó una foto. Era una fotografía mía. Sonreí porque me llegó al corazón que yo fuera importante para ella. Ella murió casi una semana después y lloré por días. Su muerte me golpeó muy duro. Ella sabía que había llegado a su final y se despidió de la mejor manera que pudo. 2 años después estaba conversando con un colega, y el nombre de esa mujer apareció en nuestra conversación. Mi colega se refirió a ella despectivamente, lo que me sorprendió y me ofendí profundamente. Le expresé mi ofensa, de una forma no muy bonita, a la que mi compañero me miró con sorpresa en su rostro y dijo, «Querido, ¿acaso no sabes?». Luego me explicó algo que no sabía. Resulta que, tiempo después de la señora haber fallecido, salió a la luz que ella había asesinado a su esposo por envenenamiento, y que había una investigación porque al parecer ella tenía un ritual para hacerse amiga de gente, obtener una foto de esa persona y guardársela hasta que pudiera asesinarla, usualmente por envenenamiento, y luego quedarse con esa foto como una especie de trofeo. Se sospechaba que quizá esta había sido la razón del aumento abrupto en la mortalidad durante su estadía.
y de la considerable cantidad de fotos en su colección. Lo último que escuché es que las viejas fotos de, según yo, sus familiares, en realidad eran personas que no tenían ningún tipo de relación con ella, y la policía estaba tratando de identificar a los individuos y compararlos con varios casos antiguos. Historia de terror de una seguidora. Mientras me desmaquillo. Me desperté por la mañana y estaban mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba llorando, a lo que yo le pregunto por qué. Me dijo que un pajarito se chocó con la ventana de nuestra casa. Mi mamá le tiene mucho cariño a los animales. Ella me dice que él estaba sangrando mucho, yo le ayudo y lo limpio. Al rato el pájaro se fue. Ese mismo día mis padres y yo fuimos a un funeral, regresamos a casa y mi tía llama a mi mamá diciéndole que mi abuela paterna había muerto. A lo que nosotros nos fuimos rápido a su casa, que es un viaje de 2 horas. Cuando llegamos me dejaron con mis primas y ellos se fueron al hospital donde estaba mi abuela. Mi abuela padecía de diabetes. Cuando yo llegué a la casa de mi abuela yo sentía como si ella estuviera en la casa aún. Como si se quisiera despedir, yo sentía una tensión muy fuerte. Incluso ni siquiera quería entrar en su habitación. Rato después todos regresan y al día siguiente hacen el funeral de mi abuela en la casa. Yo ni siquiera me acercaba a su urna, ya que le tenía mucho miedo a esas cosas y no me gustaba ver a alguien que quiero en ese estado. A los 2 días regresamos a casa y cuando llegué, sentía como si alguien estuviera mirándome. Siempre, cada noche, que iba para mi habitación, sentía que mi abuela me perseguía, con una camisa morada y una falda negra, con flores rosas. Un día esto se lo conté a mi prima y ella me dijo que así la habían vestido para el funeral. Yo me quedé en shock ya que yo no la había visto en la urna. Esto a mí se me hacía muy raro, hasta el momento que llegué a dormir con mis padres del miedo. Una noche a las 3 a.m. me desperté y vi a mi abuela enfrente de la cama viéndonos. Desde ese día dejé de ver cosas, pero aún sigo traumada con lo que vi. Historias paranormales de una seguidora. La segunda historia dice: cuando tenía 10 años mi mamá me estaba peinando mientras yo le contaba el cómo me fue en la escuela. De pronto escuchamos el grito de mi hermanito, que para ese entonces tenía 3 años. Nosotras inmediatamente salimos de la habitación directo para la sala, pero para cuando salimos de ella, mi hermano llega corriendo y llorando hacia nosotras. Mi mamá se agacha y lo abraza, pero está igual de confundida que yo. ¿Qué pasó, hijito?, le dice mi mamá preocupada. Mami, ella me pegó, dice llorando y temblando. Mi mamá y yo fruncimos el ceño. Yo me asusto un poco, nunca había visto a mi hermano así de asustado. Además dijo ella, ¿de quién hablaba? ¿Ella quién?, le preguntó. Está allá, dijo mi hermano, señalando el espacio donde él jugaba. Mi mami se levanta y se dirige al espacio en donde jugaba, mientras yo voy detrás de ella, súper asustada, agarrando la mano de mi hermano, quien aún tiembla. Aquí no hay nada, dice mi mamá. Mi hermano suelta mi mano y se dirige al mismo lugar en donde está mi mamá. Buscaba con la mirada, pero no hay nada. Mi hermano se puso pálido, empezó a temblar, pero no se movió. Ahí está, dijo. Seguimos la mirada de mi hermanito y en la puerta de la casa estaba la muñeca que me compró mi papá en el mercado. Mi mamá se acerca a la puerta de la casa y toma la muñeca. ¿Tú la pusiste aquí?, pregunta mi mamá a mi hermano. Mi hermano me abraza llorando y negando. Mi mamá se dirigió al balcón con la muñeca en las manos y la dejó ahí toda la noche. Y nos dijo que no saliéramos al balcón. ¿Por qué? Hasta ahora no lo sé. Al día siguiente le comento de lo sucedido a mis tías. Con una foto y una de ellas les dijo que botara la muñeca y así lo hizo. La metió en una bolsa negra de basura y la entregó a un camión de basura a la mañana siguiente. Desde que sucedió eso, mi hermano odia todo lo que tenga que ver con las muñecas. Según él, la muñeca de verdad le pegó. Y hasta ahora, a sus 12 años, se acuerda de lo sucedido. Sígueme en Twitch, donde todos los días nos vemos y contamos historias. Historias paranormales de una seguidora. La primera dice: yo vivo en un apartamento y no sé si esto es normal. Todas las noches, de las 9 p.m. para adelante, se escuchan cosas raras. Desde canicas que rebotan 3 veces, martillazos, pasos en el techo. Algo bien raro en mi caso porque yo vivo en el último piso. Se escucha que ruedan camas o estantes. Incluso una vez mi mamá se quedó hasta tarde preparando unas cosas para el trabajo y dice que le tocaron la puerta. Cuando abrió no había nadie. Muchas veces los vecinos se han quejado de los ruidos, pero todos dicen que no son ellos, que no tienen por qué jugar a canicas a las 3 de la madrugada, que no deben hacer ninguna clase de trabajo en el techo, como instalar una antena o algo así, y que ninguno se dedica a mover de sitios muebles del hogar. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que pasa, pero ya no le prestamos tanta atención. Historia paranormal de una seguidora dice: tiempo atrás una zona del centro comercial fue quemado en Semana Santa porque unos vendedores estaban probando pirotecnia. Ese fue el incidente más grande de Perú, en donde se quemó gran parte de ese centro comercial y murieron demasiadas personas. Hace aproximadamente 6 años mi madre y yo fuimos al centro comercial a comprar regalos para Navidad. Lo que buscábamos era poco vendido, así que llevábamos tiempo caminando, hasta que de pronto vimos a un vendedor que tenía exactamente lo que buscábamos. Nos dijo: sí, claro, tenemos todo lo que buscan y más, solo síganme. Nosotras le hicimos caso y le seguimos.
Este señor nos llevó a aquella zona que había sido quemada tiempo atrás. Entramos en una galería, en la cual conseguimos lo que buscábamos. Ya íbamos a irnos de ahí muy contentas, pero en ese repentino momento el vendedor que nos dirigió a esa zona, con una voz rara y algo histérica, dijo: «Ustedes ya no podrán salir de aquí. Ahora serán unos más de nosotros». Mi madre y yo nos miramos confundidas y de repente escuchamos gritos y sollozos. Esta vez entramos en pánico, volteamos y nos dimos cuenta de que en la galería donde estábamos se estaba incendiando y las personas se estaban quemando. Yo volteé a ver a ese vendedor y lo noté sin rostro, solo era un esqueleto. Con pocas fuerzas agarré a mi madre y salimos corriendo. Bajábamos y subíamos, pero no encontrábamos la salida. Era como un bucle. El fuego cada vez estaba más cerca y pensé, este es mi final. Pero mi madre reaccionó y empezó a romper ventanas para tirarnos. Tomé valor, le dije a mi madre: cierra los ojos, no los mires y vamos a bajar. Cuando cerramos los ojos ya nos escuchaban los gritos y sentíamos que realmente estábamos bajando. Luego abrimos los ojos, nos dirigimos hacia una ventana que estaba abierta y nos tiramos. Pude ver cómo las personas se nos quedaban mirando raro y nosotras solo llorábamos y estábamos en pánico. Cuando nos calmamos nos dirigimos hacia un señor para que nos diga por qué el mercado comercial se estaba incendiando. Ese señor nos miró raro y nos dijo que nada se estaba incendiando. Sin embargo, nos dijo que a muchas personas les ha pasado lo que a nosotras. Según el señor, saltamos a otra realidad al mismo momento en el que ocurrió ese incidente del gran incendio. Y que menos mal salimos de ahí porque las pocas personas que lo lograron cuentan lo mismo que nosotras, pero algunos de ellos lograron salir con quemaduras como pruebas de que realmente les pasó. Hasta ahora siguen desapareciendo personas, según cuentan los vendedores del lugar. Ven cómo diferentes personas siguen entrando en esa zona, donde ocurrió el incendio, junto al vendedor fantasma. Hoy en el directo de Twitch voy a estar leyendo historias sobre fallos en la Matrix, historias aterradoras, entre otras más cosas. No olvidéis seguirme por ahí. Historia paranormal de una seguidora mientras me maquillo. Mi padre y mi madre están divorciados. Un día mi padre conoció a una chica y se hicieron novios. Más tarde mi padre me llevó a la casa que tenía su novia. Solo entrar noté una vibra muy rara, pero no le di importancia. Al cabo de unos meses, la novia de mi padre y yo estábamos con unos caballos nuestros y empezamos a escuchar un llanto de bebé. Pensamos que era el hijo de ella, que estaba viendo el móvil porque era pequeño y cuando le saltaba un anuncio se solía poner a llorar. Entonces ella me dijo que me quedara con los caballos y que iba a ver si era el niño. Cuando volvió estaba blanca porque resulta que no era él. Al cabo de un rato escuchamos detrás nuestro cómo se reía una niña de forma burlona. Pero era imposible porque ahí solo estábamos nosotras y el niño. Nos giramos y no había nadie. Cuando vino mi padre le contamos lo que pasaba y la novia de mi padre nos contó que nunca le había pasado algo así. Ahora nosotros ya no vivimos en esa casa, pero nos pasaron muchas cosas ahí. Por ejemplo, que se abrieran y se cerraran las puertas solas, que se escuchaba gente hablar por la noche en el piso de abajo. Se escuchaba como si subieran las escaleras, apariciones de personas o sombras. Los caballos empezaban a correr siempre a las 12 de la noche. Nos llamaban por nuestro nombre o nos lo susurraban al oído. Muchas veces el niño decía que veía a una señora que le daba miedo. A veces decía que estaba encima del armario y otras al final del pasillo. También fue un cura a la casa para bendecir, pero no funcionó. A día de hoy la casa está en alquiler y cada vez que pasamos por delante de ella notamos como si nos estuvieran vigilando. Historia paranormal de una seguidora. Esto me pasó hace unos años, tenía 13 o 14. Yo vivía con mi familia en un segundo piso en un barrio y normalmente la electricidad se iba por las noches y regresaba a eso de las 6 o 7 de la mañana. Yo compartía habitación con mi hermano al que le llevo 3 años. Él tenía su cama y yo la mía. La habitación no tenía puerta. Una noche me fui a dormir temprano porque tenía escuela. A eso de las 3 o 4 de la madrugada yo me despierto porque hacía calor. Yo estaba boca arriba y me volteé para la derecha, mirando hacia el closet, dándole la espalda a la cama de mi hermano. Una vez me volteé, cerré los ojos para volver a dormirme, pero de repente escucho que en la habitación de mi madre un niño se baja de la cama y viene corriendo hacia mi cuarto. Cabe recalcar que esa noche mi hermano durmió con mi madre. Bueno, tengo 2 hermanos, a uno le llevo 8 años y al otro 3, y los 2 dormían con mi madre, por lo que yo estaba sola. Cuando escucho a ese niño bajándose de la cama y corriendo hacia mi cuarto, yo normal pensé que era mi hermano más pequeño que venía a dormir conmigo, porque a veces él venía y se acostaba conmigo. El problema empieza cuando yo escucho esos pasos acercándose por mi espalda y yo no me podía mover. Lo único que podía mover eran los ojos para pestañear. Yo sentía a esta persona ya parada detrás de mí y sentía que cada vez se iba haciendo más y más grande. Era un hombre, una entidad enorme parada detrás de mí.
Yo sentía sus manos enormes como me agarraban los hombros, tenía una vibra maligna, horrible, muy pesada. Después esa cosa empezó a agacharse para decirme algo en el oído. Con una voz como de anciano fumador susurró mi nombre. Yo estaba petrificada, pensaba que me iba a morir, no podía hacer nada. Lo único que quería era gritar a mi madre, pero no me salían las palabras. Entonces cerré los ojos y me puse a orar y cuando por fin pude hablar empecé a gritar a mi madre y mi madre vino. Me tocó el hombro y entonces yo pude empezar a moverme y empecé a llorar. Me fui a dormir con ella y después de ese día nunca volví a dormir sola hasta hace como 2 años. Historias paranormales de una seguidora. Soy española y siempre he sido una persona muy sensible a todo el tema paranormal y energético, por lo que normalmente me suceden muchas cosas similares. Cosa que de pequeña tenía terror, pero ahora estoy muy acostumbrada. Primero empezaré con una experiencia muy bonita, aunque para las personas puede sonar aterradora. Mi antiguo lugar de estudio, mi instituto, era un antiguo hospital de enfermos de la Guerra Civil Española, soldados y demás. También fue un antiguo orfanato para niños. Durante la época que era un orfanato, hubo un gran incendio que mató a más de 10 niños. Después de eso, hicieron el edificio con aulas para adaptarlo a un instituto de secundaria. Pues durante esa época a mí me hacían mucho bullying, por lo que generalmente lloraba mucho y estaba completamente sola. Todo el mundo tenía miedo de ir al aula número 5, la de música, porque fue donde se quemaron aquellos pequeños. Pues como yo me sentía tan mal, decidí un día ir a ese aula para estar sola. Al entrar sí que se sentía un aura muy pesada, sin embargo me sentía acompañada. No me sentía sola, me sentía cómoda. Empecé a ir ahí todos los días a la hora del recreo. Iba ahí a desayunar y a sentirme acompañada. Un día que me sentía muy mal, una de mis amigas decidió acompañarme al baño y para ello debíamos pasar por el aula 5. Cuando estábamos pasando por delante pudimos escuchar ambas un piano sonar y se abrió la puerta como invitándome a entrar. Obviamente mi amiga salió corriendo, pero yo entré. El piano dejó de sonar, pero me sentía acompañada en todo momento. Cuando llegó el momento de irme de ese lugar de estudio, porque me gradué, les llevé un cuarzo blanco a modo de regalo de agradecimiento, porque es un mineral que creo que me representa, y se lo dejé detrás del radiador para que nadie lo viese. La siguiente experiencia ya no es tan bonita. Historias paranormales de una seguidora. La siguiente experiencia ya no es tan bonita. Sucedió un 30 de diciembre por la noche, en la madrugada. Estábamos durmiendo mi mamá, mi tía y yo en el salón de casa de mi tía porque nos habíamos quedado en casa de unos familiares por las fiestas navideñas. Me desperté sobre las 3 a.m. con un ataque de ansiedad y ahí estaba en la puerta del salón mi abuela, señalando a mi mamá. Ella y mi mamá jamás se habían llevado bien, era su suegra. Cerré los ojos y dije en voz alta, no tengo miedo. Yo tenía mucho miedo, la verdad. Mi tía se despertó al escucharme, y abrí los ojos y ella ya no estaba. Cuando mi tía se despertó le dije, mi abuela ha venido a despedirse. Mi tía y yo nos levantamos para tomar un vaso de agua y relajarme, cuando sonó el teléfono. Era mi padre y nos comentó que su mamá había muerto. Hacía poco más de 10 minutos, justo cuando la vi. Sí, se vino a despedir de nosotras, y quiero creer que también vino a hacer las paces con mi madre antes de partir. Historia de terror con la ouija que me ha mandado una seguidora. Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a jugar a la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Pasados unos días, la compañera que se había ido en mitad del juego me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña con vestido blanco comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En principio me lo tomé un poco de broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día que habíamos hecho espiritismo, y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado del juego. Pero pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos.
Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga ya no estaba. Pero yo estaba demasiado asustada para esperarla y me fui. Unas horas después llamaron a mi casa para informar que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón apareció una carta escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no querer jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo por si ahora vendrá por mí. Historia de terror de una seguidora que le hicieron brujería. En 2014 conocí a un chico mientras estudiaba y comenzamos a salir. Me gustaba mucho, él era muy bueno y simpático, pero la primera vez que me invitó a su casa sentí una energía extremadamente pesada y negativa solo entrar por la puerta. Él vivía solo con su madre, y ese día la conocí. Esa mujer me dio muy mala vibra. Tenía una mirada y una sonrisa espeluznante. Poco a poco ese chico y yo formalizamos nuestra relación y yo iba más seguido a su casa. Fijé en que en su casa había una habitación la cual siempre tenían cerrada con llave y no tenía nadie permiso para entrar. Pero por debajo de la puerta se podía ver luz como si hubiera una luz encendida. Pasados 2 o 3 meses de esta relación yo empecé a despertarme todas las noches a las 3 de la madrugada y sentía que había una energía mala conmigo en mi habitación. Empecé a tener pesadillas constantes, soñaba con demonios que me atormentaban y con una mujer mayor que me perseguía corriendo por mi casa y cuando estaba a punto de atraparme siempre me despertaba y eran las 3. También comenzaron a aparecer cucarachas por mi casa y moscas por todas partes, y mis mascotas se enfermaron. Me pasaron cosas aterradoras y empecé a sentir rechazo hacia mi novio y su madre. Mi novio y yo empezamos a discutir bastante por tonterías, pero yo seguí con él. Un día en el cumpleaños de mi novio fuimos a cenar a su casa, y en un momento que yo fui al baño, pensé en tratar de abrir la habitación que siempre tenían cerrada. Para ir al baño tenía que pasar por la puerta, y desde el salón no me veían. Así que me dirigí a la puerta de esa habitación y estaba abierta. Al abrir me encontré con una escena aterradora. Había papeles enrollados con hilos rojos, muchísimas velas, huesos de animales, clavos, agujas, manzanas podridas, y lo más aterrador es que estaba lleno de fotos mías, fotos que le había regalado a mi novio, ropa mía que en algún momento me había dejado en casa de mi novio, y no solo había fotos mías sino de varias chicas más. Salí corriendo de esa habitación, fui al salón y les dije que había tenido una emergencia y que debía irme. Días después localicé a una persona que me dijo sin que yo le dijera nada que la madre de mi novio me hacía magia negra, a mí y a todas las novias que había tenido por celos. Me hizo una limpieza y a partir de ahí todo volvió a la normalidad. Discutí la situación con mi novio, pero él se ponía de parte de su madre, así que decidí dejar la relación. Por cierto, ya que leo esta historia os quiero recomendar a Caos Tarot, que ella hace limpiezas, etcétera. De hecho a mí me hizo una, y también hace tiradas de cartas de tarot. Os dejo por aquí su nombre de usuario de Instagram para que le habléis por ahí. Viví en una casa donde pasaban fenómenos paranormales y luego nos enteramos de lo que pasó allí. Historia de terror de Reddit. Cuando tenía alrededor de 8 años, me mudé a un apartamento con mi madre y mi hermano. Inmediatamente cuando entramos en ese apartamento por primera vez supe que algo andaba mal. Supuse que yo estaba nervioso por estar en un lugar nuevo, así que no le di mucha importancia. Vivimos ahí durante 4 años, y durante los 4 años noté un horrible olor a podrido. Era un olor como animal en descomposición. Revisamos todo el apartamento y el ático, estábamos en el 3er piso, pero no encontramos nada. El hombre de mantenimiento también revisó, pero no encontró absolutamente nada. El olor desaparecía por ratos, pero siempre volvía. Todos los días se escuchaba de repente como alguien golpeaba la puerta del baño. Siempre mirábamos, pero ninguno de nosotros estaba en el baño, ni siquiera cerca. En ese entonces tenía una Nintendo DS. Una noche tomé una foto, y en la imagen vi una figura fantasmal azul mirándome directamente a la cámara. Estaba absolutamente aterrorizado y no dormí bien durante días después de eso. En otra ocasión estaba viendo un programa, solo en mi habitación, y escuché la risa de un hombre justo al lado de mi oído. Luego lo escuché de nuevo, pero mucho más fuerte. Incluso podía sentir el aliento de alguien en mi oído. Sin embargo, la gota que colmó el vaso, para mí y mi familia, fue cuando todos estábamos viendo la televisión una noche en la sala de estar. Todas nuestras puertas estaban cerradas en ese momento y escuchamos una de las puertas abrirse. Seguidamente el sonido de alguien corriendo por el pasillo y deteniéndose justo en la sala de estar. Inmediatamente después de eso conseguimos una habitación en un hotel y rompimos nuestro contrato de arrendamiento, porque estar en ese piso era simplemente aterrador. Investigamos un poco después y descubrimos que en ese piso un hombre aparentemente había matado a golpes a su mujer y luego se había quitado la vida. Ahora tengo 20 años
y todas las cosas que pasaron en ese piso todavía me asustan cuando las pienso. Historia de terror de una seguidora. Tengo una prima que tiene 10 años. Cuando esto pasó tal vez yo tenía 8 o 9, así que ella tenía entre 4 y 5. Mi prima siempre había sido una niña bastante linda y cariñosa. Con todo el mundo menos conmigo, que siempre noté que había una diferencia. Siempre había momentos en los que se comportaba muy linda conmigo. Sin embargo, en otros momentos era muy extraña. Recuerdo que ella siempre solía correr hacia mí para abrazarme, y luego me pellizcaba los brazos. Una vez, cuando estábamos en su casa, estábamos ella, mis hermanas y yo viendo la tele. En un momento mis hermanas se quedaron dormidas, así que nos quedamos despiertas mi prima y yo solas. Había un silencio muy incómodo y raro y de un momento a otro ella apagó la tele. Y me miró, pero era una mirada horrible. Estuvo así por unos cuantos segundos, para de repente decirme, ¿sabes por qué me gustaría matarte? Entonces se paró enfrente de mí y me dijo, es porque la mujer que llevas colgada en el cuello intentó matarme a mí. Luego se levantó y se fue de la sala. Tuve mucho miedo, pero a partir de ahí no pasó mucha cosa más. No hace mucho me acordé de esto y estaba hablando con ella, y de repente le pregunté si se acordaba de eso que me dijo, de la mujer colgada en mi cuello. Ella se puso seria de golpe, y me dijo que yo no debería saber eso. Podéis enviarme vuestras historias paranormales por Insta para que las lea en mis próximos vídeos. La historia más aterradora sobre una parálisis del sueño. Esta historia la contó un chico y dice así. Hubo un tiempo en el que solía tener parálisis del sueño todas las noches. Me despertaba en un estado en el que no podía mover mi cuerpo pero estaba consciente. Y en ese estado tendría algunas alucinaciones bastante retorcidas. Estos episodios comenzaron a ocurrir con tanta frecuencia que ni siquiera pude recordar realmente qué partes eran realidad y qué partes eran alucinación. Al principio no era súper malo, simplemente me despertaba y me sentía un poco atrapado en mi cuerpo. Podía ver y sentir todo lo que estaba a mi alrededor, simplemente no podía moverme. Pero lentamente el escenario comenzó a tomar una condición más complicada. Por ejemplo, me desperté una noche y me vi a mí mismo de pie en el borde de mi cama, una versión gemela de mí mismo solo mirándome mientras dormía. No puedo describir lo aterrador que fue. Al día siguiente me fui al doctor. Básicamente no me dio mucha esperanza, me dijo que esto pasaría y que realmente no había ningún tratamiento para la parálisis del sueño. Todo lo que podía hacer era mejorar mis hábitos de sueño. Una noche accidentalmente terminé quedándome dormido en el sofá. No había muchos muebles en mi apartamento porque me había mudado recientemente. Aparte del sofá había una tele, una lámpara y una mecedora. La mecedora ya estaba en el piso cuando me mudé. Probablemente era del inquilino anterior. Esta vez, por la madrugada, me desperté sintiéndome atrapado de nuevo. Miré la mecedora y había una señora tal vez de unos 70 años, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Esto empezó a suceder cada noche, pero yo estaba seguro de que era mi imaginación, hasta que un día invité a una de mis amigas a pasar la noche. La historia más aterradora sobre una parálisis del sueño. Bebimos un poco de vino y miramos un programa en la televisión. Ella terminó bebiendo bastante y se durmió en mi habitación. Sobre las 3 a.m. escuché una respiración pesada a una distancia muy cercana a mí. Abrí los ojos para ver la cabeza de esa anciana justo encima de la mía. Yo empecé a tratar de decirme a mí mismo que eso no era real. Mientras pensaba eso en mi cabeza, ella respondió diciéndome, ¿crees que no soy real? Era la misma mujer que estaba en la mecedora, en las anteriores parálisis. Luego se rió de una manera espeluznante y se acercó a mi amiga Lucy. Me miró y sonrió antes de abrir tanto la boca que comenzó a engullir a Lucy. Era como una pitón tratando de comerse a su presa. Ni siquiera quiero entrar en detalles sobre lo horrible que fue la escena. Yo solo estaba tratando de gritar y escapar de la parálisis. De repente sonó mi alarma, salvándome, y salí de la cama gritando e intentando despertar a Lucy. Ella se despertó, me miró y gritó, ¿qué diablos? Y ya no estaba la anciana. Comencé a intentar explicarle lo que había visto, pero antes de que pudiera decir una sola palabra me desmayé. Y no pude contarle a Lucy lo que vi esa noche. Ya no vivo en ese apartamento, pero antes de irme le pregunté al propietario cuál era la historia del lugar, y él terminó contándomela. Me contó que había sido un centro psiquiátrico hacía años, y que esa mecedora era del centro psiquiátrico, y siempre estaba sentada ahí una paciente, una mujer de 65 años que odiaba a los niños, que fue llevada a la unidad después de tratar de devorar a un recién nacido en un hospital local. Muchas personas habían afirmado que esa señora estaba poseída, que solía sentarse en la mecedora y mecerse de un lado al otro todo el día. Me puse en contacto con algunos inquilinos anteriores, pero nadie había experimentado lo que yo experimenté en ese apartamento, así que comencé a hacerme la idea de que era mi imaginación. Sin embargo, una de las cosas más aterradoras es que me encontré con Lucy anoche en un club nocturno. Ella estaba allí festejando con sus amigos del trabajo, y noté un moretón en su frente. Era como un círculo perfecto. Le pregunté, ¿qué te ha pasado en tu frente? Ella me miró por un segundo y me dijo, debí caer de mi mecedora.
Historia paranormal de una seguidora. En 2017 mi madre y yo pasábamos mucho tiempo en casa de una de nuestras tías. Esa casa la había conseguido de su matrimonio anterior. Era una casa muy bonita pero algo vieja. En la sala de estar había un cuadro el cual tenía imágenes algo espeluznantes, ya que significaban tipos de muertes. El primero era ahorcamiento, el segundo asesinato, el tercero ahogamiento y el cuarto ataque de corazón. La persona que le vendió la casa a mi tía era una señora de unos 85 años. La señora, antes de entregarle las llaves de la casa a mi tía, le dijo: «En la casa hay un cuadro en el centro de la sala de estar. Ese cuadro no se puede botar, ni mover de lugar». Y lo dijo de una manera molesta. Cada vez que íbamos a esa casa las vibras eran muy malas y se escuchaban muchos ruidos. Mi tía le preguntó a sus vecinos las historias de la casa y todos los anteriores compradores de la casa habían muerto de manera extraña, todos con las características de las imágenes del cuadro, y siempre encontraban a las personas en el piso con el cuadro en la mano. Una noche mi mamá salió con mi tía y nos dejaron a mí y a mis primos solos. Esa noche recuerdo que escuchábamos muchos ruidos, y esto ya me lo contó mi hermano. Todos mis primos se durmieron y solo quedó mi hermano despierto. Mi tía tenía un perrito y el perrito se paró de repente en la puerta y empezó a ladrar. En un momento se cayó y se escucharon unos pasos. Mi hermano creía que eran mi madre y mi tía, pero se asomó por la puerta y vio una figura espeluznante que no tenía rostro. Mi hermano se cubrió con las sábanas y se durmió de inmediato, y mi mamá al día siguiente nos contó que cuando llegó sintió en la noche que la estaban ahorcando, cuando estaba dormida. Después de eso duramos mucho tiempo sin ir a esa casa. Hace aproximadamente 2 años fuimos, pero la vibra era peor que antes, y mi tía decidió vender la casa con el cuadro. Hace unos días leímos la noticia de que el nuevo propietario de la casa murió por falta de aire, y tenía marcas en su cuello como si alguien lo hubiera ahorcado. Pero no se ha descubierto quién fue el culpable.